La película comienza con Gary, un conductor de grúa, llegando a la casa de Maddie Barker para embargar su auto. Maddie sale corriendo e intenta apelar a Gary, un viejo amorío al que dejó de hablarle sin explicación, en un divertido pero frenético intento por conmoverlo. Su plan resulta contraproducente cuando una conquista reciente sale tranquilamente de su casa, creando una escena incómoda. Gary procede a remolcar el auto, dejando a Maddie sin su principal fuente de ingresos como conductora de Uber. En un intento desesperado por evitar que su casa sea embargada por no pagar los impuestos a la propiedad, Maddie patina por el pueblo en rollers, persiguiendo a Gary hasta un restaurante para recuperar su vehículo. Intenta bajar el auto y escapar, pero este permanece enganchado a la grúa, lo que lleva a una torpe lucha mientras intenta liberarlo, hasta que Gary vuelve a levantar el auto. Sus acciones imprudentes la ponen en libertad condicional y le informan de los sustanciales impuestos que debe. Con la casa de su madre en juego y la bancarrota acechando, Maddie se encuentra en la necesidad urgente de una solución financiera rápida. Maddie también trabaja como camarera en un bar frente al mar en Montauk, el pueblo que ha sido su hogar toda la vida. Durante un descanso, su mejor amiga, Sarah, le muestra un anuncio inusual que podría ser la respuesta a sus problemas. El anuncio, publicado por unos adinerados padres sobreprotectores, Laird y Alison Becker, ofrece un Buick Regal a una mujer de veintitantos años dispuesta a salir con su hijo socialmente torpe, Percy, con la esperanza de aumentar su confianza antes de que se vaya a la Universidad de Princeton. Maddie visita la casa de los Becker y conoce a Laird y Alison, quienes le explican que Percy es tímido, no tiene amigos y pasa la mayor parte del tiempo en su habitación jugando videojuegos. Aunque originalmente querían a alguien más cercano a la edad de Percy, Maddie logra persuadirlos de que es la indicada. Inicialmente miente sobre tener 29 años, pero luego admite que en realidad tiene 32. Aún así, su encanto y evidente desesperación le consiguen el trabajo. Le advierten que Percy nunca debe enterarse del acuerdo. Laird y Alison le indican a Maddie que busque a Percy en un refugio de perros donde él es voluntario. Ella se pone un vestido ajustado para seducirlo y finge interés en adoptar un perro. Percy le presenta a Milo, un ex perro policía retirado del servicio. A medida que el coqueteo agresivo de Maddie abruma a Percy, él se pone ansioso e intenta irse temprano. Maddie, tomando prestada la camioneta de Jim, le ofrece llevarlo a casa. Sin embargo, cuando lo lleva a su casa, las cosas salen mal. Percy entra en pánico y le rocía la cara con gas pimienta. Después de que Maddie explica torpemente que simplemente lo encontró atractivo, Percy admite que preferiría una cita real. Maddie acepta. Más tarde, devuelve la camioneta a Jim y Sarah, haciéndoles saber que Percy no será un blanco fácil. Luego, Maddie lleva a Percy a un bar donde conoce al personal y le pide un Long Island Iced Tea. Más tarde, Travis, uno de los ex de Maddie, aparece mostrando su anillo de bodas. Afirma que el hecho de que Maddie lo abandonara fue lo mejor que le pudo pasar y le advierte a Percy que no se encariñe demasiado. Maddie lleva a Percy a la playa y aunque al principio duda, él finalmente se une a ella. Poco después, 3 adolescentes borrachos les roban la ropa y sus pertenencias, lo que provoca que Maddie los confronte y pelee con ellos hasta que le devuelven sus cosas. De vuelta en el agua, Percy le dice a Maddie que algo anda mal con ella. Molesta, ella intenta irse, pero Percy le exige su teléfono. Cuando ella se niega, él salta sobre el capó de su auto. Maddie arranca con él aferrado al coche, y cuando la policía los persigue, ella acelera, escapando por poco al cruzar unas vías de tren justo antes de que pase un tren y despistando así a la policía.
Maddie lleva a Percy a su casa para otro intento de seducción. Ella hace un baile juguetón y lo anima a unirse, pero se detiene cuando nota un sarpullido en su espalda, que él dice que es por la ansiedad. Mientras Maddie le aplica una loción, Percy comienza a sincerarse sobre su pasado, incluyendo que sus compañeros de clase se burlaban de él por dormir en la habitación de sus padres, rumores que lo convirtieron en un recluso. A cambio, Maddie comparte un recuerdo vergonzoso propio. Percy entonces le pide a Maddie una cita formal, y ella acepta. Cenan en un restaurante elegante donde Percy, animado por Maddie, toca con confianza la canción Maniater en el piano, impresionando a la multitud. Sin embargo, Maddie se inquieta cuando un excompañero de clase invita a Percy a una fiesta, lo que despierta sus inseguridades. Maddie se cuela en la fiesta, pero se siente fuera de lugar entre la gente más joven y adinerada. Encuentra a Percy en la cama con Natalie, aunque él está enfermo por mezclar alcohol e ibuprofeno. Ella lo ayuda a vomitar, pero son interrumpidos por los dueños de la casa, que le piden a Maddie que se vaya. Percy intenta defenderla, pero accidentalmente la golpea en medio del caos. Más tarde, en una limusina, Percy le dice a Maddie que quiere estar con ella y le dice que la ama. Al darse cuenta de que está demasiado borracho, Maddie se niega a ir más allá. Laird y Allison notan la creciente confianza de Percy, que él atribuye a su relación con Maddie. Pero cuando él dice que no irá a Princeton para quedarse cerca de ella, Allison llama a Maddie, quien está empezando a cuestionar todo el acuerdo. Laird le ofrece el auto sin necesidad de continuar la relación, con la esperanza de mantener a Percy en el buen camino. Sin que ellos lo sepan, Percy está en el auto y escucha todo a través de los altavoces, incluyendo a Maddie diciendo que podría quedarse con el auto sin tener que acostarse con él, dejándolo devastado. Percy invita a Maddie a almorzar para que se reúna con sus padres. Durante la comida, él comienza a beber el vino de ellos y actúa de manera pasivo-agresiva. Más tarde, sale con su compañero de trabajo, Crispin, y lleva el Buick al bosque, donde lo sabotean colocando una roca en el acelerador, haciendo que se estrelle contra un árbol, que luego cae sobre el auto. Cuando Percy regresa a casa, sintiéndose traicionado, confronta a Maddie. Los dos tienen una acalorada discusión en la que él la acusa de manipularlo y afirma que ella se quedará estancada en Montauk para siempre. Más tarde, Gary le entrega el Buick destrozado a Maddie. Como el auto está legalmente a su nombre, se ve obligada a continuar su trabajo de Uber en el vehículo dañado, mientras Percy se aísla de nuevo, pasando sus días en su habitación jugando videojuegos e ignorando todas las llamadas y mensajes de Maddie. Finalmente, Maddie logra reunir suficiente dinero para reparar su auto y pagar sus impuestos. Más tarde, Maddie decide vender su casa. Decidida a arreglar las cosas, Maddie salta sobre el capó del auto de Percy mientras él se aleja. La persecución termina en un caos cuando se estrellan en el océano después de que Maddie se prende fuego accidentalmente con la parrilla de una barbacoa en la playa. Aterrado, Percy la busca y cuando se reúnen, se disculpan entre lágrimas. Después de reconciliarse, Maddie le dice que se muda a California y Percy apoya su decisión. El día que Percy se va a Princeton, se despide de Laird y Allison. Maddie aparece para llevarlo allí antes de irse a California y lo sorprende revelando que adoptó a Milo. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría leer tus comentarios. No te olvides de dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Saludos y nos vemos en otro video de Tu Secreto Relatado.